Buenas tardes, compañeros. El tema principal a tratar el día de hoy es generación de los derechos, contexto histórico de su surgimiento. Ese será el tema principal. Aparte de eso, vamos a tratar 4 subtemas, los cuales son primera, segunda, tercera y cuarta generación de los derechos. Como lo mencionaba anterior, el tema principal es generación de los derechos, contexto histórico de su surgimiento. ¿Qué son los derechos? ¿Qué son los derechos? Los derechos humanos fueron declarados durante la Revolución Francesa del siglo XVIII después de Cristo, que se gestó una rebelión contra el absolutismo del monarca, siguiendo 3 principios básicos, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Uno de los principales subtemas que vamos a tratar serán derechos de la primera generación. Los derechos humanos de la primera generación tratan especialmente derechos civiles y políticos asociados con los principios de libertad. Tienen como finalidad el respeto a los derechos y libertades del ser humano, al igual que la protección frente a los abusos de poder y la participación en la vida política. Son los derechos que se definen desde la Edad Antigua, la Edad Media hasta el Renacimiento. Como otro punto de los derechos de la primera generación, tenemos 2 derechos que se destacan en la primera generación, que son derechos civiles y políticos. Aparte de estos 2 derechos muy importantes, tenemos 3 derechos, que son los siguientes: derecho a la vida, derecho a la integridad sin discriminación y derecho a la libertad de pensamiento. El derecho a la vida es un derecho universal, es decir, que le corresponde a todo ser humano. Es un derecho necesario para poder concretar todos los derechos universales. El segundo derecho, derecho a la integridad sin discriminación. El derecho a la integridad personal se entiende como un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permitan al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menosprecio, en cualquiera de estas 3 dimensiones. Derecho a la libertad de pensamiento y religión. En el artículo 18 se distingue entre la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión o de creencias y la libertad de manifestación, la propia religión o las propias creencias. Como segundo subtema tenemos derechos de la segunda generación. Los derechos humanos tienen su origen en la dignidad de cada persona. Han surgido con la finalidad de evitar la opresión, el abuso del poder. Los derechos humanos buscan resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Por lo tanto, defender los derechos humanos implica el compromiso con su reconocimiento, aceptación, respeto y protección. 3 derechos importantes que se destacan en la segunda generación son derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja junta, así como las necesidades básicas de la vida se centran en las ideas de igualdad y la garantía al acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. Los derechos culturales se refieren a la forma de vida de una comunidad cultural y a menudo se les presta menos atención. Entre ellos figuran el derecho a la participación libremente en la vida cultural de una comunidad y posiblemente también al derecho a la educación. Los derechos de la segunda generación
son derechos económicos, sociales y culturales que están fundamentados en las ideas de igualdad y acceso garantizado a los bienes, servicios y oportunidades económicas. Tercer subtema. Derechos de la tercera generación. Se denomina de tercera generación a los derechos de solidaridad que han sido el resultado de una serie de factores y vienen en parte como respuesta a cambios en las ideas sobre la dignidad humana. La base sobre la que se asienta la tercera generación es la solidaridad y la idea de que los derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz, a un medio ambiente sano, haciendo relevancia dentro de esta tercera generación al derecho al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano, a la participación en la explotación del patrimonio humano, a la comunicación y a la asistencia humanitaria. Como último subtema tenemos derechos de la cuarta generación. Los derechos humanos de la cuarta generación desarrollados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI protegen el acceso a las nuevas tecnologías de la ciudadanía, como es el ciberespacio. Junto a las nuevas tecnologías se presentan como un nuevo mundo omnipresente donde surgen nuevos derechos a los derechos tradicionales, toman una nueva dimensión. Nos referimos al derecho de una nueva tecnología, libertad de expresión y libre distribución de la información. El desarrollo de la cuarta generación de derechos humanos está intrínsecamente relacionado con las organizaciones de los ciudadanos para disfrutar de las posibilidades de realización personal que aporten. Los derechos de la cuarta generación se encuentran sustentados en la necesidad de asegurar el acceso a las nuevas tecnologías de información y a la comunicación. Como último punto del tema y de los subtemas tratados, podemos decir que los derechos humanos son la base, fundamento, esencia de la dignidad humana, ya que responde a lo más íntimo de la persona. Son aquellos derechos que posee toda persona por el simple hecho de existir. Por ellos es que puede haber declaraciones universales y regionales al mismo tiempo. Muchas gracias.